Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hay días que hay pocas cosas que contar y sin embargo días como hoy que hay muchas cosas que contar. Unas noticias que nos han sorprendido, por ejemplo, la primera, BitMEX desaparece, un exchange de los más sonados, o sea, de los que se conocen, no es un exchange pequeño. Una empresa tesorera de Bitcoin también vende todos sus Bitcoin y reparte el dinero entre los accionistas, que también es sorprendente, la verdad. Y Kazajstán, a través de la minería, va a hacer un fondo de Bitcoin para el país. Así que bueno, son noticias sorprendentes. Unos entran, otros salen. Y lo primero con lo que vamos a empezar también es con una promoción de Bitget, que nos viene al pelo teniendo en cuenta eso que ha pasado con BitMEX. O sea, desaparece un exchange, pues tenemos otro que nos sirve, ¿no? Como es este caso, Bitget. Tenemos una promoción para obtener hasta un cashback de $500, que es dinero, no son bonos, no son cupones, es dinero, 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 o sea, disponible. Hay 16 días, 5 horas para conseguirlo. Hay que darle a unirse aquí donde pone join, si no, no participas. Es decir, aunque estés haciendo operaciones en spot y en futuros cripto, que es lo que cuenta para este evento, no te está contando si no le das a join, o sea que tenéis que ir a la promoción y darle a join. Os pondré ahí el link para el que tenga cuenta con el link de Bitcoin al día en Bitget, porque solo pueden participar los que tengan cuenta con el link de Bitcoin al día. Si tenéis cuenta en Bitget y vais a la promoción y no sois eh, del canal, o sea, no habéis hecho la cuenta con el link del canal, no os va a dejar uniros aquí, os pondrá un simbolito que no os dejará uniros. Estará deshabilitado. Entonces, el que quiera participar tiene que tener link con el canal. Si tenéis link en Bitget y no habéis abierto la cuenta con el canal, la única manera de poder participar es cerrar esa cuenta y abrir una nueva con el link del canal, que por cierto tiene un 15% de descuento en comisiones de compra-venta también, ¿no? Así que bueno, y los que tengan cuenta en BitMEX y no sepan dónde abrir cuenta, pues aquí tienen una de las opciones que tenemos en el canal. Hay más opciones, las tenéis en la descripción de los vídeos, pero en este caso pues estamos hablando de esta promoción de, eh, de Bitget. Como digo, para conseguir esos $500 hay que ir cumpliendo una serie de pasos de volumen. El primer paso, los 5 primeros dólares os los dan con 10.000 de volumen en spot y futuros cripto. Pasando de 50.000 os dan otros $5 y así sucesivamente hasta llegar a un volumen de 5 millones. No, perdón, 10 millones. El que llegue a más de 10 millones se lleva los $500 de la promoción, ¿vale? Así que bueno, eso es para gente que anda operando habitualmente, que los hay, y que si no están apuntados no se llevan nada, y si se apuntan, ellos siguen haciendo lo mismo que hacen siempre y pueden optar a estos dólares adicionales, ¿no? ¿Qué más? Para los que se quedan sin cuenta en BitMEX o los que quieran abrir cuenta en el exchange de Bitget, si lo abren ahora, entran en Global, en Bitget Global. Si lo abres a partir de Mica, entras en la empresa que se cree a partir de Mica. Creo que es interesante tenerlos en Global. Así que el que esté interesado en tener cuenta en Bitget Global, que la abra cuanto antes, ¿vale? Y más adelante, hoy no lo tengo preparado, tendré un formulario para que rellenen los que tengan cuenta en Bitget y estén interesados en que les avisemos de estas promociones al momento de que se produzcan, porque ya veis que aquí quedan 16 días y 5 horas. Y esta promoción lleva abierta ya más días, entonces hay gente que no se ha apuntado y está haciendo volumen y podría estar obteniendo esta recompensa, ¿no? Entonces, para que las personas que estén interesadas en este tipo de promociones porque hacen operaciones habitualmente en Bitget, haremos un grupo VIP en el que directamente les mandaremos cuando ocurran estas promociones para que se apunten desde el principio. Entonces, para ese grupo VIP necesitamos saber quiénes son esas personas. Entonces, haré un formulario en los próximos vídeos para que se apunten y tengamos ese grupo VIP y les mandemos esas promociones para que se apunten desde el principio, porque no todo el mundo ve los vídeos de Bitcoin al día todos los días. Entonces, yo por mucho que lo comente hoy, hay gente que no se va a enterar de que hay esta promoción. Igual está haciendo volumen
Nvidia es suficiente para que les den dinero y no lo van a obtener solo porque no han visto el vídeo de hoy. Entonces haremos ese grupo para que la gente se entere desde el primer momento y tengan y se apunten y tengan estos beneficios, ¿no? Así que bueno, eso es lo primero que os quería comentar y ahora lo segundo ya vamos con lo que os he dicho, las cosas sorprendentes que están pasando. Pues por ejemplo, lo de BigMes, que de repente decide cerrar. No es que haya quebrado como pasó con FTX, no es que la gente vaya a perder su dinero, dicen que el dinero está a salvo y que lo tienen que ir retirando antes del 23 de septiembre, que cierran operaciones, pero ha sido una cosa sorprendente, porque nadie sospechaba nada de que un exchange del tamaño de BitMEX, que debe ser de los que más se utiliza en México, por lo que he hablado yo con algunos usuarios que siguen el canal de México, que siempre, pues cuando han comentado algo de exchange, yo utilizo BitMEX, no sé qué, tal, pues desaparece de repente, así que, bueno, pues tenéis que buscar otra alternativa. Pero ya digo, es sorprendente. Sorprendente porque no parece que haya ningún problema. Si tuviesen algún problema no dirían que la gente sacase los fondos de allí, desaparecerían sin más con el dinero y la gente perdería su dinero y sin embargo no, pues, pues se ve que no tienen beneficios lo suficientemente grandes como para continuar con el negocio, que la competencia les ha ganado terreno o lo que sea, ¿no? El caso es que cierran y bueno, unos salen, otros entran, ¿no? Tenemos también este curioso caso de una tesorera de Bitcoin británica que finaliza su actividad porque los accionistas votan en la junta en mayoría, una mayoría bastante grande, vender todos los criptos y que se les devuelva el dinero. Esto está en línea con lo que hemos pensado de lo que está ocurriendo en el mercado. Es decir, ahora mismo los accionistas de esta empresa piensan que no es una buena idea mantener Bitcoin, a pesar de que seguramente estarán vendiendo a pérdidas, porque seguramente los tendrán comprados cuando estaba la euforia de todas las tesorerías de Bitcoin que estaban comprando en 110.000, 115.000, pues precios más o menos de 100.000 para arriba, ¿no? Entonces estarán perdiendo un 40% de su dinero. Sin embargo, parece que no les importa. Parece que, bueno, prefieren tener ese dinero, aunque sea la mitad o un 40% menos, e invertirlo en otra cosa. Por lo tanto, están pensando que Bitcoin no es la mejor alternativa de inversión, la gente que está votando esto, sino ¿para qué te sales en este momento? Dirías, bueno, no me ha gustado la experiencia, vamos a esperar a que recupere el precio al que compramos y vendemos. No, no esperan ni siquiera a recuperar el precio en el que están, venden y se van. Así que bueno, eso está en línea con lo que la gente está pensando en el mercado, que piensan que hay otras actividades como la inteligencia artificial o alguna otra cosa que les puede dar mayor rentabilidad. Bien. Sin embargo, también hay otros que siguen pensando que Bitcoin está bien, y en este caso el gobierno de Kazajistán es uno de los que piensan que Bitcoin es una buena inversión, y usará la minería de Bitcoin para construir una reserva de Bitcoin a través de las mineras. No va a minar el Estado directamente, pero sino que la medida va a ser lo siguiente. Entrará en vigor el 1 de agosto, o sea, en pocos días, 6 días, 7 días. Dice, los mineros calificados tendrán acceso a energía a un precio regulado. ¿Qué quiere decir precio regulado? Pues que seguramente será bastante barato y además garantizada la energía. Con lo cual no vas a tener cortes, no vas a tener épocas en las que te digan, no, es que ahora mismo no hay energía, no. Vas a tener energía y vas a tener energía a un precio concreto que no te suponga dolores de cabeza de si, es que ahora sube el precio de la energía y ahora pierdo dinero. No, no, va a estar regulado. Y las empresas mineras entregarán el 10% de los bitcoins que produzcan a la reserva del país. O sea que el país va a hacer la reserva a través de las empresas, cobrándoles un impuesto por darles acceso a esa energía regulada. Una especie de, pues eso, un acuerdo win-to-win, win-win para la empresa y para el gobierno, ¿no? Kazajstán habilitará un régimen voluntario para que empresas de minería de Bitcoin y criptomonedas puedan optar por entregar el 10% de su producción al Estado para construir su reserva soberana de Bitcoin a partir del 1 de agosto. Es voluntario, ¿eh? Eso también que quede claro. Es decir, si tú como empresa crees que te viene bien tener esa energía a precio regulado, te apuntas a esto y les das el 10% de lo que saques al gobierno. Si no te viene bien, si crees que tú puedes conseguir energía más barata y por tu cuenta
puedes hacerlo y sacar beneficio, pues no te tienes por qué apuntar, pero seguramente, evidentemente, el precio de la energía será lo suficientemente atractivo para que muchas empresas de minería decidan hacer esto, ¿no? Les saldrá rentable. La medida oficializa un modelo donde el gobierno otorga estabilidad energética a la industria a cambio de acumular activos digitales en las arcas públicas. Buena idea. Así que ya veis, unos se salen, BitMEX desaparece, una tesorera de Bitcoin británica desaparece y sin embargo otros se apuntan. Es lo que estamos ahora mismo, en un cambio. Unos acumulan, otros se salen. eh, por eso, por eso es el razonamiento que hacemos nosotros de que va a tardar un tiempo en volver a lo que era, volver a los máximos, va a ser mucho más largo de lo que la gente piensa, no va a tardar tan poco como en otras ocasiones, por eso los ciclos yo creo que están ya más que rotos desde hace tiempo, y aunque parezca en esta caída que hemos tenido que tiene algo que ver con el ciclo, no tiene nada que ver con el ciclo, esta caída que hemos tenido obedece a ese cambio de pensamiento de los inversores que se han girado hacia otros activos como la inteligencia artificial y que ha coincidido en esta parte de lo que anteriormente era el ciclo. Y es lo que está confundiendo a los que están analizando el mercado, que se piensan que esto es normal, esta caída no es normal, es un cambio de más profundo en el medio largo plazo de Bitcoin, que solamente nos daremos cuenta de que este cambio más profundo en el medio largo plazo de Bitcoin se está produciendo cuando veamos que tampoco sube en el tiempo en que la gente cree que va a subir, ¿no? Ni tan alto como la gente cree que va a subir. Pero bueno, nosotros seguimos aquí, sigue siendo un activo que tiene sus puntos diferenciales, que no nos va a dar tanta rentabilidad en tan poco plazo como el que pensábamos, pero que bueno, al fin y al cabo, otras alternativas ahora mismo también están a precios bastante altos. La inteligencia artificial no es ahora mismo tampoco un buen momento para invertir. SpaceX sigue estando caro, como hemos comentado, y bueno, pues tenemos que seguir aquí de momento y aprovechar pues los repuntes a zonas altas para ir haciendo algo, no quedarnos parados como hemos hecho hasta ahora, porque como la subida yo pienso que a partir de ahora va a ser eh, menos escarpada, con subidas más suaves, pues habrá que aprovechar también esos movimientos de cuando entremos en rangos de subida con menos inclinación para compensar esas subidas más lentas que vamos a tener con alguna pequeña salida y entrada que podamos llegar a hacer en algún momento puntual, ¿no? Pero bueno, en el corto plazo vamos a ver qué está pasando en el día de hoy. Como os dije ayer en el vídeo de mercados, creo que fue en el vídeo de mercados, creo que se está formando ahí una figura de hombro, cabeza, hombro invertido en la que solo nos falta el hombro derecho. El comportamiento del precio de ayer fue normal para cómo estuvieron los mercados, es decir, no vemos tampoco volver a lo que vimos antes de empezar este mes. Es decir, antes de empezar este mes de julio, el comportamiento de Bitcoin era muy negativo con respecto al resto de mercados. Bueno, tenemos como ejemplo esta caída de aquí, por ejemplo. Esta caída fue brutal y las bolsas aquí no cayeron. O sea que este comportamiento no lo tenemos. Esta caída de ayer corresponde a lo que hizo la bolsa. La bolsa ayer cayó fuerte. Hubo velas envolventes a la baja como esta del SP500, por ejemplo. Y bueno, entonces esa caída de ayer es normal. Y hoy estamos tratando de darnos la vuelta. Y en cuanto superemos esta zona de los 66.600, ha subido $100 ahí la resistencia, nos iremos a la línea de tendencia bajista, como mínimo, ¿vale? Entonces, bueno, pues seguimos ahí en ese intento de romper la resistencia y marcar un máximo creciente, claro, porque no podemos dar por bueno ese máximo relativo que marcamos el día 21, no es un máximo creciente, tenemos que superar incluso la mecha de la vela del 15 de junio, que estábamos hablando de la zona de los 67.292. Tenemos que superar esa zona claramente, es decir, nos tenemos que ir como mínimo a 70.000 para
tener claramente un máximo creciente. No podemos hablar de máximo creciente con este punto porque ni siquiera ha superado la mecha de esta vela. Entonces, vamos a ver si terminamos de hacer esta formación de suelo. Marcamos claramente un máximo creciente y empezamos a tener un medio plazo alcista, ¿vale? Y bueno, los gráficos de más temporalidad se mantienen bien, el gráfico mensual se mantiene bastante bien, el gráfico semanal también va bien de momento y todavía queda para cerrar la semana hoy, mañana y pasado. Y el gráfico diario, como digo, hoy está intentando de recomponerse con este rebote que tiene la bolsa también y con esta caída del petróleo que ayer superó los $100, incluso los 101 creo. A ver cuál fue el máximo. 102 llegó a tocar de máximo y hoy está cayendo un 3,72%. Recordad que os dije ayer cuando hicimos el vídeo de mercados al día que estaba cerca de un punto en el que podía operarse a la baja con el petróleo. Porque mucho más de esa zona se tendría que complicar mucho la situación para que el petróleo vaya mucho más arriba de lo que tocó ayer de esos 102. Como mucho 104, 105. Mucho más de ahí no creo, teniendo en cuenta que venimos de 71. Daros cuenta hacia dónde puede llegar a caer si el conflicto termina otra vez hasta 71 y está en 100. ¿Vale? O sea que, bueno, pues esa es la situación. Como digo, los mercados recuperando un poquito en el día de hoy, subiendo un 1,12%, incluso el DAX alemán recupera todo lo que perdió en el día de ayer. Así que bueno, pues la situación mejorando y Bitcoin seguramente a la tarde cuando abra Estados Unidos, si el mercado se sigue manteniendo optimista, seguramente empezaremos a ver recuperación otra vez. Y como digo, no hemos perdido más de lo que perdió la bolsa, o sea que el comportamiento es en línea con el mercado y venimos de comportarnos mejor desde el día 1, lo cual tampoco, lo he dicho un montón de veces, tampoco es que sea un alivio viniendo de un comportamiento tan negativo desde 126.000 hasta 57.800, pero por lo menos sabemos que en el corto plazo ya no nos están castigando de más, nos están castigando de menos. Por lo tanto, si cada vez que repunta la bolsa tenemos un pequeño movimiento alcista como este de nuevo, y luego cuando cae nos comportamos más o menos así como hemos caído estos 2 días, pues poco a poco iremos remontando algo. Que no va a remontar todo, porque seguramente para cuando lleguemos a esa zona de 126.000, la bolsa es posible que esté un 40% por encima del precio que estaba cuando Bitcoin tuvo 126.000 el año pasado. Seguramente para cuando Bitcoin llegue a esa zona, ya digo, que va a ser después de unos cuantos años, seguramente el mercado esté, el SP500 un 40% de lo que estaba el año pasado cuando Bitcoin estaba en 126.000. O sea que no vamos a recuperar esa diferencia posiblemente en mucho tiempo o igual nunca. O sea, la caída esta que hemos tenido de 126.000 a 57.000 y pico con respecto a la bolsa que no ha caído, esa diferencia muy probablemente será muy complicado de que la recuperemos en mucho tiempo, igual nunca. Pero por lo menos si a partir de aquí hacemos borrón y cuenta nueva y empezamos a comportarnos mejor que el mercado, pues tenemos que quedarnos con eso, borrón y cuenta nueva, empezamos desde esta fecha del 1 de julio de 2026 y si a partir de aquí el comportamiento de Bitcoin es mejor que el de los mercados o al menos en línea, pues con eso nos daremos por satisfecho y volveremos a retomar un análisis normal, un análisis en el que el mercado esté más o menos vinculado como estaba hasta ese toque de los 126.000 con la bolsa. Borrón y cuenta nueva, este paréntesis que hemos tenido entre 126.000 y el 1 de julio de 2026, pues a ver si lo hemos cerrado definitivamente. Nos olvidamos de esa diferencia que no la vamos a recuperar seguramente en muchos años o quizás nunca y empezamos a ver desde este punto de aquí el comportamiento de Bitcoin y bueno, pues nos hemos comido ya esa caída, no se puede hacer nada y a partir de aquí pues vamos a empezar de cero, borrón y cuenta nueva y empezamos desde este punto. Y bueno, como digo, diferentes temporalidades mayores tienen buena pinta y en el gráfico horario trazábamos ayer esa línea verde, creo que en el vídeo de Bitcoin al día también, o sea, perdón, de mercados al día, no de Bitcoin al día. Y decíamos que hasta que no supere esa línea verde, no volveremos a ir a por los 66.600. La ha tocado, como veis, en el día de hoy y ha producido ese rechazo, es decir, ha estado
ha rebotado hasta la línea, pero no ha sido capaz de romperla de momento. A la tarde volverá a intentarlo. Si lo rompe a la tarde, estaremos en camino en los próximos días de atacar otra vez 66.600. Es probable que a la tarde rompa ese nivel, porque si se mantiene Estados Unidos en positivo, seguramente iremos hacia arriba. En cuanto a las altcoins, pues bueno, en línea con el mercado, evidentemente. AAVE está subiendo en el día de hoy. Como veis, se mantiene bastante bien. Dentro de lo que son las altcoins, es de las que mejor se comporta. Cardano se ha ido para abajo. Necesita un mercado muy alcista Cardano para subir, porque si no, pues lo que es la blockchain de Cardano no tiene mucha actividad, ya lo hemos dicho, son blockchains que se les puede llamar fallidas, entre comillas, porque han intentado coger un nicho de mercado y no lo han conseguido. BGB también cayendo. Bueno, ya hemos dicho que están ahí para conseguir la licencia MiCA. Ojo que no tardarán mucho en tenerla, muy probablemente. Así que por eso os decía yo al principio que el que quiera tener cuenta en global es el momento. Es el momento. Luego ya no se podrán hacer cuentas en global. BNB subiendo un 0,19%, está recuperando estos últimos días. No sé cómo irá también el tema de la licencia MiCA, pero siguen en ello. Lo conseguirán también en algún momento. Ethereum 0,53% arriba. Buen aspecto técnico como el de Aave. De las pocas que tienen buen aspecto técnico, pero que ya lo veníamos avisando cuando estaba a punto de romper esta zona de 0,02830 que formaba un hombro, cabeza, hombro invertido. El segundo hombro ya veis que fue más pequeño que el primero. Y esto es muy parecido a lo que puede estar haciendo Bitcoin ahora. Así que bueno, pues ahí tenemos la referencia para ver lo que puede pasar. Solana 0,42% abajo. Ya sabéis que son competencia directa la mayoría de altcoins entre ellas. Entonces, si le está yendo bien en estas últimas semanas a Ethereum, pues a Solana no le está yendo tan bien, porque al final compiten por llevarse el mayor volumen en sus blockchains, ¿no? Tron sube un 0,59%, toca la línea de tendencia por abajo, que es resistencia. Si se pone por encima otra vez, volverá a subir hacia máximos. No ha hecho mínimo decreciente, con lo cual romper la línea no siempre es garantía de que el precio se va para abajo. Fijaros aquí también cuando rompió esta línea cayó, pero al no romper los mínimos anteriores, vamos a dibujarlo aquí para que la gente lo entienda. Aquí tú rompes una línea alcista, pero la línea alcista no es la tendencia alcista. La tendencia alcista son la sucesión de máximos y mínimos crecientes. Eso es la tendencia. La línea de tendencia es algo que representa un soporte o una resistencia dentro de esa tendencia alcista, pero no es la propia tendencia alcista. La tendencia alcista es lo que marcan los máximos y mínimos crecientes relativos. Estos puntos son los que marcan la tendencia, ¿vale? Entonces, si tenemos estos puntos máximos y mínimos relativos y este mínimo relativo no cae por debajo del anterior, aquí, a pesar de haber roto esta línea de tendencia alcista que teníamos morada, no hace mínimo decreciente, por lo tanto, sigue siendo alcista el precio. Lo que te marca que es alcista o bajista es la sucesión de máximos y mínimos relativos. Si son crecientes, sigue siendo alcista y entonces aquí nos marca un máximo creciente nuevamente y a pesar de haber roto aquí esta línea, sigue siendo creciente. Y lo mismo pasa aquí en el corto plazo. Hemos caído por debajo de la línea, pero no hemos roto el mínimo relativo anterior. Estos mínimos relativos anteriores no los hemos roto. Por lo tanto, esto sigue siendo alcista a pesar de haber roto la línea. Para que esto se volviese bajista y empezase a caer, tendría que caer por debajo de estos dos puntos que he dibujado aquí. Si rompe esta zona, si nos metemos por debajo de los 0,0000469 más o menos, si nos metemos por debajo de ese nivel, entonces sí, habrá cambiado la tendencia alcista. Mientras no haga eso, simplemente está bajando la pendiente de inclinación de la subida, pero de momento mantiene un mínimo creciente con respecto a los anteriores. ¿Vale? Esa es la diferencia entre romper una línea de tendencia alcista y romper la tendencia alcista. ¿Vale? Una diferencia notable que mucha gente confunde porque nadie se lo ha explicado, evidentemente. XRP sigue bajando. Como veis,
vuelve a caer en cuanto el mercado afloja. Solo rebota pues porque cuando rebota todo el mercado, todo rebota, pero como blockchain le pasa algo parecido que a Cardano. No es una blockchain entre comillas fallida, y que no le da valor a su token. Y entonces pues el token va perdiendo valor a lo largo del tiempo cuando la gente se va dando cuenta de eso, de que el token no tiene utilidad y entonces si no tiene utilidad no tiene valor. Perdón. Zcash, para terminar, está repitiendo en el día de hoy, pero los últimos días, como veis, se ha ido hacia abajo. Y desde mi punto de vista está muy sobrevalorada y tiene peligro de caer bastante. Así que no es un token en el que estaría ahora mismo metido. Y dejamos ahí el mercado con Bitcoin en 65.050. Perdón, ahora mismo 66.000, perdón, 65.024, va cayendo, como veis, 19, va cayendo ahora fuerte justo en este momento. Estos últimos minutos se va un poco para abajo. Pero bueno, lo que os digo, la pinta técnica es buena, el comportamiento desde el día 1 es correcto, independientemente de que ayer tuviésemos un mal día porque la bolsa tuvo un mal día. Si el petróleo cae, los mercados subirán y Bitcoin seguramente se aprovechará de ello. Y simplemente tenemos que vigilar esta línea que tenemos ahí en el gráfico horario, esa línea verde, que será la que nos marque otra vez el punto en el que el precio volverá a atacar esa zona de 66.600 y volverá a intentar ir hacia arriba, hacia la línea de tendencia bajista principal en la zona de los 70.000. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!